Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Yo bien contento. Tenemos una invitada hacia el día de hoy en Mayaguati TV. Fíjense nada más, ¿a quién tenemos de invitada? Y vamos a hablar del estrés, ¿ok? Ahí pongan atención. Licenciada Ana Sofía Fonseca, ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Iberoamericana de León. Ella es docente del Instituto de la Memoria, Fundación Alzheimer León. Es estudiante actualmente de la maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación. Es asistente, ya lleva un par de años, 5 años por ahí, de investigación en la Universidad de La Salle Bajío. Bueno, ¿qué más ha hecho, no? Pues es coautora de cuatro capítulos del libro con formación de biofeedback, neurofeedback, neurociencias y primeros auxilios psicológicos, entre otras cosas. Miren, tiene más de 30 cursos, talleres, diplomados, seminarios, ¿no? Es una eminencia. Ella es autora y coautora de diversas presentaciones y publicaciones de carácter científico. Bueno, ¿qué les platico? ¿Qué les platico? Vamos a ver la entrevista. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sofía Hola, Fonseca está en Mayagüez TV. ¿cómo estás? Yo muy contento de que estés aquí participando, agradeciéndote tus espacios, tus tiempos, para hablar de un tema muy bonito y muy especial, y creo que ahorita está como que nos atañe a todos, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Tú Ujú. cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿No? Yo encantado, encantado. Sofía Fonseca. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta Claro. que te voy a hacer. A ver, mucha gente habla del estrés, ¿no? Que estoy estresado por esto, que me estresa la sociedad, que me estresa mi familia, mi pareja, mis hijos. Pero, ¿qué es el estrés? ¿Realmente sabemos qué es el estrés? Pues el estrés más que una cosa es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de reacciones físicas que tenemos, pero esas reacciones físicas suceden porque percibimos algún estímulo que nos parece amenazante. Y ese estímulo puede ser, como bien dices, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una cosa, un trabajo, pero también pueden ser pensamientos, ¿no? Entonces el estrés es el conjunto de todas esas reacciones que tiene el cuerpo ante aquello que parece que nos va a hacer algo, ¿no? Que es amenazante para nosotros. Entonces ahí se incluyen pensamientos, emociones y algunas reacciones físicas que se asocian mucho al estado de estrés. Ok, o sea, no solamente es una situación como un fenómeno que pueda presentarse, sino también puede ser algo interno, es decir, una emoción que yo pueda tener me produce un pensamiento, aunque no sea real, y de ahí parte un estrés, entonces. Sí, claro. De hecho es como un círculo vicioso. Ok, Podemos ver algo que nos estresa, ¿no? Y pensamos algo sobre eso y nos puede estresar más. Ahora también podemos sentir alguna emoción, y sentir algunas reacciones físicas, como que se nos acelera el corazón, por ejemplo, y de ahí surge el estrés, ¿no? Entonces sí pueden ser cosas, digamos, físicas que estén afuera de nosotros, pero también nuestros propios pensamientos y el cómo interpretamos aquellos sucesos que están en el exterior. ok. O sea, es decir, el estrés puede suceder de dos maneras, de la manera externa de nosotros o la manera interna de nosotros. O sea, Uh -huh. y se muestra físicamente o fisiológicamente. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque yo he visto muchas personas, Sofía, que dicen, estoy estresada, pero ya es un término, yo quiero ser muy puntual en esto, que ya es un término como que se utiliza muy a la ligera, pero el estrés está muy grave. O sea, ¿yo cómo puedo darme cuenta que realmente estoy estresado? Porque hay personas a lo mejor que no se dan cuenta que tienen estrés y se lo atribuyen a otra cosa, ¿no? Otros síntomas, otra interpretación. Ok, pues también hay que comprender que hay varios niveles de estrés, ¿no? Puede que tengamos un nivel de estrés como muy ligero, pero también podemos llegar a tener estrés crónico, ¿no? De todos los días y muchas horas del día. Entonces, los síntomas físicos del estrés normalmente es que se acelera el corazón, Ok, tu pulso también se acelera, la respiración se hace más rápida, tensión en los músculos, cada quien tiene tensión, en diferentes partes del cuerpo, ok, pero se puede cargar en los hombros, por ejemplo. La postura se hace muy rígida, como de defensa. ok. Entonces, esos son como los síntomas principales. Pero hay personas que pueden, por ejemplo, tener eso, tener tensión muscular y no darse cuenta. Sí, claro. Entonces puede que las personas tengan estrés, pero como ya están muy acostumbradas a él, piensan que no lo tienen, ¿no?
O sea, ya se hacen como tolerantes, ya tienen la tolerancia a esos síntomas y ya lo confunden con algo cotidiano, pues, es lo que te... Sí, sí, como ya es su estado normal, piensan que pues así deben ser las cosas, ¿no? O así están bien, pero no, es por eso que debemos como de identificar esto para que se pueda tratar antes y que no se vuelva algo crónico. Ok, algo crónico te refieres, o sea, siempre, pues. Pues no, puede no ser para siempre porque justamente se puede manejar, pero sí puede durar, meses o a veces hasta años si las personas no lo manejan de la manera adecuada. Ok. Oye, ya que hablas con los síntomas físicos y fisiológicos, bueno, ahorita le metemos si quieres a la fisiología, que no se confunda con los ataques de pánico y que no se confunda con los ataques de ansiedad. Sí, Ujú. sí es una connotación, es algo diferente, pues, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, ahorita, estrés nada más, ¿no? Ok. Entonces, ojalá que hayan apuntado y nota, ¿verdad? De los síntomas para que no le han hecho, ay, se me subió el muerto y que, ay, no, pues qué ando, pero chéquenle bien, chéquenle bien. Oye, entonces, el estrés afecta a nuestra salud, pues, ¿no? O no afecta a nuestra salud como tal. Sí, sí afecta a nuestra salud de acuerdo a qué tanto estrés sentimos, ¿no? Porque el estrés en algún punto, moderado es bueno, porque nos ayuda a activarnos, nos ayuda, por ejemplo, a adaptarnos a cualquier situación. Entonces es bueno el estrés. Cuando es malo es cuando, justamente estamos estresados por muchas horas, ¿no? Como Okay. comentabas hace un momento, hay que diferenciarlo de la ansiedad. Normalmente los síntomas físicos pueden ser muy parecidos, pero la fuente como de la ansiedad es algo del futuro, ¿no? Estamos preocupados por algo que pueda pasar en el futuro. Okay. Y cuando sentimos estrés, sabemos qué es aquello que nos estresa, que está en el presente. Y normalmente cuando desaparece el estresor, desaparece nuestro estrés. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre ansiedad y estrés. Y en sí, pues el estrés es bueno, pero cuando nos estresa algo como el trabajo, por ejemplo, se vuelve algo malo, algo crónico, porque todos los días tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, el organismo se queda como con esos síntomas físicos que te comenté y se va desgastando porque está utilizando muchísima energía para responder a algo que, pues no va a pasar, ¿no? Ok. A ver, entonces, el estrés en ciertas circunstancias es positivo porque de alguna forma nos activa un sentido a nosotros o nos motivamos a decir lo que es motivante cuando lo podemos manejar y es leve para movernos y salir de un estado de confort y para que, o sea, Ujú. como el miedo, por ejemplo, ¿no? Que a veces el miedo, no, no tengas miedo, yo pues sí tengo que tener miedo porque si tengo miedo me previene de ciertas cosas que me pueden Sí, suceder, claro. ¿verdad? Entonces, el estrés sirve siempre y cuando esté en bajo nivel y esté controladito para enfrentarnos a una situación, un pensamiento o lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Sí, exactamente. Sofi, ¿cómo le hacemos para detectar en qué nivel? Dices que hay niveles, ¿cómo niveles? ¿Cómo yo saber si estoy en un nivel, no sé, 1 o 100 o no sé? Ujú. Pues justamente pues hay varias fases, como etapas del estrés, ¿no? Cuando Ok, nos estresamos, normalmente es porque percibimos algo que nos parece amenazante, se activa nuestro cuerpo, todas esas reacciones fisiológicas, podemos sentir algunas emociones como preocupación o así, y después viene un estado de recuperación. ok, Entonces, el estrés, ese es el llamado estrés agudo, el que sucede, pues digamos, muy rápido. Y para detectar cuando ya tenemos estrés crónico es justamente cuando sentimos esos síntomas, ya sea físicos o también emocionales, como preocupación, enojo, tristeza también se puede juntar. Cuando lo sentimos muy frecuentemente y cuando el estrés es casi todos los días, pero muchas horas del día. Y también sabemos que es crónico cuando no podemos dejar de pensar en eso o darnos como un break, ¿no? Cuando ok, ya no podemos hacer eso es cuando ya no podemos manejarlo. Entonces ya es un estrés que es malo, digamos. ok. Mira, el estrés, por ejemplo, yo entiendo que fisiológicamente o biológicamente o anatómicamente o todo lo que tenga que ver con mente, pero interior, pues, este, nos afecta tanto en el sistema nervioso central que nuestros mecanismos de defensa
biológicos, pues, no psicológicos, bajan y somos más vulnerables a contraer enfermedades. ¿Esto es verdad? Sí, claro que sí. Como justamente el estrés es ante una amenaza, ¿no? Entonces lo que hace el cuerpo es preparar todos sus recursos para enfrentar esa amenaza, para enfrentarla o huir, ¿no? Entonces el cuerpo gasta energía haciendo eso. ¿Y por qué nos podemos enfermar? Porque energía que requerimos para otros procesos fisiológicos, como puede ser la digestión, por ejemplo, Ok. se disminuye ahí. Entonces, por eso también gente que tiene mucho estrés tiene problemas estomacales, empieza la gastritis también. Es porque la energía que debería ir al intestino, por ejemplo, está ocupada en otro lado, entonces quita energía al cuerpo y por eso nos podemos enfermar más fácil de cualquier otra cosa. Claro, ok. Entonces, bueno, ya tenés esas preguntitas como que claras, ¿verdad? Oye, Sofi, a ver, aquí tengo una preguntita que nos hicieron llegar. A ver, Dice, qué elementos influyen en el estrés? ¿ok? Como ya lo mencioné, un elemento súper importante son los pensamientos, Ok, y el cómo interpretamos las situaciones. Eso es como muy, muy, muy clave. Porque, por ejemplo, podemos tener un suceso que nos estresa, como subirnos a una montaña rusa, y tal vez eso para otra persona pues no le genera estrés. Lo único que cambia es cómo interpretan la situación. Una persona lo interpreta como algo que le da miedo o piensa que le va a pasar algo, y la otra persona lo interpreta como algo muy divertido, ¿no? Entonces, ante una misma cosa, podemos tener diferentes respuestas y esas respuestas van a cambiar de acuerdo a lo que pensamos de las situaciones o cómo lo interpretamos. ok, ok. Eso es lo esencial. Esa es como que la clave, entonces, como bien nos dices, de saber o de ver qué alimentos influyen en mi estrés. Yo creo que, bueno, ahorita yo te lo voy a dejar que me lo respondas, porque tú eres la experta en esto, ¿verdad? En el manejo de estrés. Oye, bueno, ya, a ver, ya vimos qué es el estrés, a lo mejor pensamientos, ¿no? Emociones influyen Ajá. en esto, influyen en la percepción de una realidad, la interpretación de la misma. Este, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo nosotros bueno, ya lo detectamos, ya sé que es una fuente externa lo que me lo produce, o ya sé que es una fuente interna lo que me produce, o la raíz, pero ahora cómo lo manejo? Bueno, ya sé, y ahora cómo lo manejo, cómo lo controlo, cómo le hago, qué técnica me sugieres para manejarlo. Ok. Pues hay varios tipos de técnicas. Como dijimos, hay varias cosas que se involucran en el estrés, como reacciones físicas, pensamientos, y pues algunas cosas externas. Ok, Entonces, para justamente manejar el estrés debemos, digamos, atacar algunas de esas tres cosas. ok, ¿Por qué? ¿Pudieran ser las tres al mismo tiempo? Sí, sería más efectivo, pero, por ejemplo, con solamente calmar el cuerpo, o sea, que nos relajemos, eso va a afectar muchísimo también nuestros pensamientos. Entonces hay que pensar esto como un ciclo en el que se retroalimenta la mente y el cuerpo también. Entonces, ok. con que modifiquemos una cosa, podemos cambiar todas las demás reacciones. Entonces, pues hay técnicas, si quieres, te las comparto, algunas técnicas para Venga, relajación física. ok. Una de ellas es... Listo. Como que pasó un ovni o algo y me hizo interferencia la llamada. Pero qué bueno que ya Suele estás pasar. aquí. Sí, yo dije, pues qué onda, por eso nos quieren tener encerrados, va, para que los ovnis hagan un relajo fuera. Oye, Sofi, bueno, técnica, Sofi, ¿qué onda? ¿Qué hago, pues? Ya detectamos que puede ser pensamientos, vimos que puede ser algo externo o puede ser una emoción. Ya lo detecté, ¿qué onda? Es un ciclo, ¿cómo le hago? Ujú. Pues algunas de las técnicas para controlar esas reacciones fisiológicas, una de ellas es la postura, algo súper simple como sentarnos bien cuando estamos o cuando vamos a trabajar. Y Ok, más ahora que pues la mayoría de nosotros está trabajando en casa, ¿no? ok, Entonces, cuando tenemos una mala postura, normalmente se tensan músculos que no deberían estar tensos.
Entonces, el cuerpo lo interpreta como justamente una reacción de estrés y podemos desencadenar otras respuestas, ¿no? Entonces, con sentarnos derechos y, por ejemplo, tratar de tener la computadora a la altura de los ojos para que no tengamos que hacer el cuello para abajo. Entonces, esa es una técnica súper simple, pero que sí funciona, de hecho ya se ha probado, que cuando las personas se sienten así, con la cabeza levantada, de hecho tienden a tener más pensamientos positivos que personas que se sientan encorvadas y con la cabeza dirigida abajo. Entonces, esa es una. Uh-huh. Otra técnica, por ejemplo, es respiración, ¿no? Normalmente nosotros respiramos como a 12 respiraciones por minuto, pero para poder estar en un estado más relajado, lo ideal sería respirar 6 veces por minuto. Entonces, ¿qué va a hacer la respiración? Va a hacer que nuestra frecuencia cardíaca baje, nuestra presión sanguínea también va a bajar, vamos a tener menor tensión muscular. Entonces, de hecho, la respiración es de lo más efectivo porque va a llevar al organismo un estado de relajación, se va a empezar a desactivar, digamos. Entonces, con el simple hecho de nosotros estar relajados, vamos a tener mucho menos pensamientos que nos lleven a estresarnos y vamos a poder pensar mejor las cosas también. De hecho, por ejemplo, técnicas de modificación de pensamientos, ¿no? Porque como hablamos, los pensamientos pueden ser muy, muy poderosos y pueden llevarnos a estados que no queremos. O al contrario, a estados que nos hagan sentir muy bien. Entonces, una técnica es identificar qué nos estresa, identificar qué pensamientos tenemos y qué emociones nos hace sentir eso, ¿ok? Entonces, lo primero es identificar todas esas cosas. Después, algo pues, que utilizo mucho, por ejemplo, con pacientes es, imagina que alguien está en la misma situación que tú, en la misma situación que te estresa, pero esa persona no está estresada. O sea, los dos están en la misma situación, pero esa persona no les genera estrés. ¿Qué crees que está pensando esa persona? Entonces es hacer una lista de aquellos pensamientos que crees que tiene otra persona. Por ejemplo, exponer frente a un grupo, ¿no? Pues yo veo a un compañero y veo que expone muy bien, muy tranquilo. Pues yo pienso que él está pensando, no, pues puedo hacerlo, me preparé, entonces puedo lograrlo, ¿no? Y la idea es tener pensamientos alternos a los negativos que nosotros tenemos. Bueno, eso Sofi, la verdad se escucha bien padre, pero yo sé que es bien complicado hacerlo. O sea, sustituir pensamientos sí lleva un proceso acá de análisis muy profundo y bueno, que conlleva muchas cosas, pero no hay otra forma de sustituir los pensamientos. Mira, yo les digo mucho a mis pacientes también, voy a sumarme a lo que me comentaste, que antes de un pensamiento hay una emoción. O sea, si yo detecto mi emoción, lo más probable es que pueda modificar un pensamiento, porque muchas veces, por ejemplo, yo siento algo y luego ya lo sentí, y luego lo quiero convertir en una emoción, lo quiero etiquetar para convertirlo en una emoción y no sé qué emoción es, no encuentro la etiqueta, la palabra. Entonces, lo que no sé, o sea, si no utilizo bien la palabra, pues no puedo manejarlo o controlar algo que ni siquiera conozco cómo se llama, ¿no? Y si no lo sé eso, pues eso nos conlleva a un pensamiento, a una fantasía, y ahí viene toda la imaginación hermosa que tenemos, como tú lo dijiste, ¿no? Puede volar hasta, ¡puf!, ¿no? Ya estás en Andrómeda. Entonces, la idea es que detectemos lo que sentimos, detectar la emoción, y de ahí trabajar con los pensamientos. Pero es importantísimo lo que dices tú, pues, ¿no? El hecho de modificar los pensamientos. Oye, Sofía, entonces, fíjate nada más lo que estás diciendo. Y con eso ya voy a callar porque luego hablo mucho y soy bien romántico. Me voy a sincerar. La postura, la respiración. Yo sugeriría así como tú dices, la respiración, pero la ventral. La ventral es la que entra pues hasta el vientre, ¿verdad? Que no se quede así como, que no se quede aquí, así.
Luego aquí en el tórax, no, que llega hasta el fondo, ¿no? Entonces, a la postura, la respiración y detectar las emociones, cambiar pensamientos, y yo creo que eso sí nos va a ayudar mucho y más como está la situación ahorita, ¿no? Ujú. Y sí, como dices, puede costar trabajo, pero justo es algo de práctica. Tenemos que ser constantes en eso y tal vez al principio no se nos ocurran, por ejemplo, muchos pensamientos alternos, ¿no? Y tal vez cuando estemos en una situación de estrés, mucho menos lo vamos a poder cambiar. Sí. Pero si lo empezamos a practicar, cada vez va a ser más fácil y si combinamos como varias técnicas a la vez, va a ser todavía más fácil. Entonces el punto es pues perseverancia, ¿no? Ok. Estar intentándolo y tal vez primero intentarlo antes de que estemos estresados. Por ejemplo, si ahorita no estoy estresada, intentar hacerlo con calma, el ejercicio, intentar identificar qué emociones siento, qué me estresa, qué pienso, para cuando estemos en una situación de estrés sea más fácil Ok. identificarlo otra vez. Eso está muy bueno, porque solamente cuando esté estresada voy a aplicar esas técnicas. No, pues ensayen. Porque el maestro, no, ¿qué se nos hace? O sea, ¿cómo somos maestros o buenos en algo? Pues practicando, resistentes. Mira, estas palabras las hemos dicho mucho en todas las entrevistas, fíjate. El ser ahí latoso, ensayar, Y sí, practicar y practicar y practicar y practicar. Solamente si vamos a llegar a ser buenos, ¿no? O sea, no vamos a llegar buenos de la noche a la mañana. Practiquen, pues practíquenlo, muchachos. Practíquenlo todos los días. Cuando vayan al baño, practíquenlo. y sí, Practíquenlo cuando vayan a dormirse. sí, 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 como bien dices, hay Sofi, que pues hacerlo constantemente. pues eso es un hábito y después ya lo hacemos automático. Ya de nuestro pensamiento, que es analógico, o sea que lo analizamos mucho, ya lo mandamos al automático, ya lo hacemos por como la palabra, ¿no? Automatizado, sin pensarlo, sin razonarlo. Y eso nos hace buenos aprendices. Cuando ya lo asimilamos, nuestra conducta ya lo muestra, ¿no? Sin pensarlo, pues. Sí, claro, el punto es como llegar a eso en el que ya no tengamos que estar preocupándonos por qué hacemos, qué cambiamos, sino llegar a un punto en el que lo hagamos de manera automática y justamente con práctica. Perfecto. Sofi, pues yo ya me despido. Se nos fue el tiempo. Mira, otra vez, el tiempo se me va bien volando. Tengo que ser romántico para esto. Sofi, te agradecemos. Sofía Fonseca, te agradezco mucho de que estés aquí en Mayagüite TV. Por tus tiempos, la paciencia ahí que me tuviste por los cortes y todas esas fallas, esos ovnis que pasan. Voy a poner tus redes sociales por si ¿Ok? alguna persona quiere saber un poquito más, ahí para que nos haga favor de ayudarnos a contestar, ¿no? Las dudas. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, por la entrevista y espero vernos pronto. Ok, Sofía, pues muchísimas gracias, nos vemos, que estés muy bien. Bye, gracias. Bye.